Hoy el tema tiene que ver con lo que pasó en la Marcha del Orgullo y una frase que utilizás bastante, que lo personal es político. Sí, y tiene que ver con esto porque, bueno, creo que siempre está lo político, pero quizás ha existido una exposición más directa en lo que se llevó adelante. Sí, y más en esta época. Fíjate que algo que quiero distinguir es que han pasado ciertas cosas desde uno de los espacios que hoy se está contrincando, se está disputando la presidencia de la Nación. Vamos a contextualizar. En los últimos meses, por ejemplo, se ha vapuleado bastante al colectivo LGTBIQ+, por ejemplo, personas que hoy están en el gobierno, llámese diputados, el mismo candidato de La Libertad Avanza y también una futura, espero que no, canciller, ¿sí? ¿Qué pasó? Por un lado se dice que hace unos meses atrás hubo una revuelta muy grande en la Feria Internacional del Libro porque se presentaron una serie de libros referidos a la ESI y justamente se vapuleaba ellos decían, este grupo que había amedrentado a esta editorial en la Feria Internacional del Libro, diciendo que había prostitución de niños. La ESI, sí, exactamente, la ESI significaba prostitución de niños avalada por el Estado, ¿sí? Por otro lado, tenemos hace unas semanas, no me quiero equivocar, Diana Mondino. Diana Mondino. Diana Mondino, ¿sí? ¿Qué dijo ella? Ella básicamente hizo una relación directa entre el matrimonio igualitario con tener piojos, ¿sí? Ella dice, de pronto la gente, si quiere, su deseo es no bañarse, no hay drama, pero tenés que atenerte a las consecuencias. Unos dichos bastante denigrantes, bastante discriminadores, desde distintas organizaciones han salido justamente a cuestionar, a decir, che, fíjate, esto no está bien, esto que estás diciendo. De hecho, Mario Peceni, que es uno de las cabezas de CONICET, dice, él siendo judío, dice, fíjate vos que hay una relación directa en la discriminación, yo siendo familiar, siendo judío y siendo familiar de personas que han estado en el Holocausto y demás, se nos ha dicho esa frase, judíos piojosos. Es interesantísimo porque además también te iba a preguntar o ligarlo con esta terminología que está relacionada a la eliminación. Exacto. Digo, con cualquier palabra, término o intención, pero siempre hacia la eliminación de ese derecho. Y no solamente ese derecho, sino en términos personales, ¿no? Exacto, es más, ella misma dijo, hay que bancarse de las consecuencias. Si vos querés esto, nosotros como liberales, como personas que aceptamos la libertad del otro, de pronto, atenete a las consecuencias. ¿Qué te están diciendo? Atenete a que de pronto te querés casar o querés tener, o disfrutar de tu sexualidad libremente, ya es que ya se usa esa palabra, ya disfrutar de tu sexualidad. Sí, de tu sexualidad. ¿Qué pasa? Atenete a las consecuencias. Y otro, no me quiero olvidar, es el mismo Milei que dice, bueno, mira, vos te podés autopercibir león o puma, el típico león y puma de ese sector, pero ¿qué pasa? A mí no me tenés que obligar a pagar las cuentas de esa autopercepción. Así lo expresó él, ¿sí? Es decir, que el Estado no puede obligar a que el resto de la ciudadanía tenga que pagar por ese derecho, ¿sí? ¿A qué se refiere? Justamente a la cantidad de remedios o de pronto de hormonas y demás que cierto sector del colectivo LGTBIQ+, accede justamente por su derecho a la identidad. Bien. Entonces, contextualizando esto, hoy podemos decir, por ejemplo, ¿qué han dicho en la marcha? ¿Por qué se politizó la marcha? Por esto. Justamente estaban diciendo, derechos sí, derecha no. Bien. Es una frase que no es para nada. Esto que vos decías al principio, que es una frase de lo personal es político. De pronto, los derechos, ellos dicen, el colectivo LGTBIQ+, dicen que todas las luchas, para nosotros disfrutar nuestros derechos individuales, la lucha tiene que ser colectiva.
Entonces, justamente lo que se plantea, hay uno de los derechos que quieren llegar el colectivo más que nada trans, es la reparación histórica. Sí, la reparación histórica trans, ¿en qué consiste? En que desde el Estado se reconozca que hubo una discriminación a lo largo de los años de este colectivo, de este sector de la población, sí, que no se desconozca. Y de pronto está el otro sector político que dice, ¿sabes qué? Yo como Estado, o potencialmente en un futuro a cargo del Estado, yo no te voy a reconocer esos derechos porque tus derechos individuales o tus gustos individuales no tienen por qué atentar a mi bolsillo, básicamente siempre lo hace en relación con el bolsillo. Fíjate, hubo un pañuelazo en la marcha, un pañuelazo que estuvo a cargo de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, estuvo Tati Almeida, que justamente se estaban visibilizando que fueron 30.000, se está exigiendo esto de la reparación histórica, una defensa del cupo laboral trans, el matrimonio igualitario, la ley integral trans, una ley antidiscriminatoria, que por un lado este sector que se está disputando el poder dice, ¿sabes qué? El INADI no tiene que existir. ¿Por qué? Porque no podés perseguir a quien piensa distinto. Y por el otro lado están, sí, lo plantean en esos términos, pero por el otro lado está esto, que se está exigiendo una ley antidiscriminatoria. ¿Quiénes son? Sí. Hay algo, perdón que te corte, sí, Tati, pero me parece interesante en el contexto en el que estás enumerando la cantidad de derechos, entender que no son derechos solamente del colectivo. No. ¿No? Que hay una cuestión social en todo esto, ¿no? Exactamente. Nosotros, fíjate vos, y es muy clave, siempre lo digo, es muy clave que me recuerdes esto, porque son luchas que venimos desde el 2003, prácticamente, o sea, prácticamente 20 años, que estamos reconociendo al otro, no como un otro, ¿sí? Porque está ese concepto de la otredad, sino como un hermano, hermana, un yo mismo, o misma, o misme, ¿sí? Entonces, no es solamente el colectivo, sino son todos los derechos sociales. Lo que te iba a decir es que los votantes, hay una característica que los votantes de Milei, ¿sí? Son prácticamente todos jóvenes varones, casi el 56% son varones, ¿sí? Contra un 35% que son mujeres. Básicamente todos, no todos, el 70% están en la escuela secundaria. Entonces vos es un número que hoy te podés de pronto cuestionar qué está pensando este sector de la sociedad de pronto. No han salido, y perdón que lo exprese en estos términos, no han salido a la calle a ver justamente estas marchas a las que nosotros, ya más grandes, hemos marchado o hemos estado justamente para la defensa de los derechos de todos y todas. Hoy, por ejemplo, también disputamos el derecho sobre decidir sobre nuestros cuerpos, el decidir sobre la gente que dice, bueno, yo me autopercibo como tal, sobre el derecho a algo tan básico como lo es la identidad, que no es poco, y más en Argentina, que el término o la concepción de identidad es tan fuerte. Entonces, justamente eso era lo que planteaban o plantean desde este sector de la propiedad, de la sociedad, que derechos sí, derecha no, sí, básicamente. Bien, y por último, Tati, hay una cuestión muy simple, quizás acá se fija una mirada política más directa en el contexto de un balotaje, pero las marchas siempre son políticas. Tal cual, siempre lo decimos, los derechos siempre, absolutamente siempre, se ganan en la calle. Se presentan nosotros. ¿Qué hacemos? Vamos y presentamos y marcamos la agenda política. Sí, no solamente los medios visibilizan lo que nosotros hacemos, como militantes, como justamente defensores de los derechos de otros, pero también propios. Porque el derecho del otro también es mío, básicamente.